Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para que así podáis recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar una tarjeta pop-up. Este tipo de tarjetas son muy socorridas para cuando queramos hacer algún regalito y tener algún detalle, por ejemplo el día de los enamorados, el día del padre, el día de la madre, porque sí, porque os apetezca, en un cumpleaños, en fin. Son un tipo de tarjetas que son muy originales y que a todos y a todas seguramente que os van a gustar. Así que pues nada, si queréis ver el paso a paso de estas tarjetas, que seguramente que ya las hayáis visto muchas veces por YouTube, pero bueno, yo os voy a dar mi versión, así que si la queréis ver, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Bueno, y para hacer esta manualidad os voy a decir las cartulinas que vais a necesitar. Vais a necesitar una de 22 centímetros de alto por 11 centímetros de ancho. Luego vais a necesitar otra que mida 28 centímetros de alto por 11 centímetros de ancho. Y luego una última que mida 12 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. Así que vamos con ello. Voy a coger la más grande y simplemente la voy a doblar a la mitad. Yo esta ya la tenía marcada. Entonces marcáis a 15 centímetros, que sería la mitad, y la dobláis así y reservaremos. Vamos a ver qué es lo que hacemos con la segunda cartulina. La segunda cartulina va a ser esta, la de 28 centímetros por 11 centímetros. Y voy a coger mi tabla de plegado y hay que dividirla en 4 partes. Vale, yo la voy a dividir en 4 partes de 7 centímetros cada una. Entonces marco a 7, marco a 14 y marco a 21. Así como estáis viendo, las marco así, de esta manera. Y se nos va a quedar, ¿veis? Marcadito 4 cuadraditos que voy a doblar en zigzag. Voy a doblar este hacia adelante, este hacia abajo, lo doblo en zigzag. Y este le vuelvo a doblar hacia adelante. ¿Veis? Y se me va a quedar una cosa así. Vamos ahora con la tercera cartulina, que esta es la complicada, pero bueno, que es sencillo, que no es muy complicado, que os lo explico a continuación. Bueno, y lo siguiente va a ser la cartulina de 11 centímetros por 22. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger la tabla. Lo primero que voy a hacer va a ser marcarla a la mitad por el lado más largo, es decir, voy a hacer una línea longitudinal por el lado más largo. Como mide 11 centímetros, lo voy a hacer a 5 centímetros y medio, así. ¿Vale? Así, de esta manera. Y a continuación voy a marcar 5 centímetros y medio por cada uno de los 4 lados con un lápiz. Me voy a ayudar de la tabla esta de corte y voy a marcar 5 centímetros y medio, 5 centímetros y medio, le doy la vuelta porque así me resulta más fácil, y 5 centímetros y medio y 5 centímetros y medio. ¿Veis? Hay aquí 4 rayitas que se han marcado a 5 centímetros y medio. Entonces, de lo que se trata
es de crear una cruz aquí y aquí, que me voy a ayudar con una regla. Vale, y con la ayuda de una regla y un buril de este tipo, voy a unir las marquitas que he hecho en forma de cruz. Así. Y voy a marcar las otras también así en forma de cruz. ¿Veis? Así, de esta manera. No sé si podéis apreciar las cruces o no. Así. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser doblar la cartulina a la mitad. Y luego, por las marquitas que hemos hecho, pues doblamos la cartulina también. Así, una. Y así la otra. Y ahora, una vez que la tenemos doblada, metemos los dos extremos largos hacia adentro. Así, de esta manera, para crear lo que es así como una especie de casita. Así. Ahora voy a aplanarlo. ¿Veis? Se va a crear así una especie de casita. ¿Veis? Lo único que he hecho ha sido meter la parte más larga hacia adentro. ¿Veis? Esta es la parte más complicada del trabajo, ¿eh? Así, como estáis viendo. Entonces, se os va a quedar aquí un poquito abierto, pero no pasa nada, es así, ¿eh? Se queda así. Entonces ya tengo mis tres piezas. Tengo la grande que está doblada, esta de aquí y esta. Entonces, lo siguiente que voy a hacer va a ser decorar, antes de pegar las piezas, voy a decorarlas con papel decorado para que queden más vistosas. Así que nada, voy a cortar los papeles y los voy a pegar. Bueno, y he cortado tres piezas a las dimensiones 11,7 centímetros por 14,7 centímetros. ¿Lo podía haber cortado a 11,5 por 14,5? Sí, pero me gusta que quede un filito finito alrededor. Una vez que peguéis los papeles decorados en el proyecto, no me gusta que quede esto muy gordo. Así que, bueno, vosotros lo podéis cortar a la medida que queráis. Entonces he cortado tres, que son dos para aquí adentro y uno para la parte exterior. Y luego he cortado estos cuatro a las dimensiones 6,7 por 10,7 para pegarlos aquí. Así que nada, voy a pegar todas estas partes a la estructura. Os dejo la cámara rápida. Vale, y se nos ha quedado esto así. Ahora vamos con el siguiente paso. El siguiente paso va a ser pegar nuestra estructura. Para eso voy a hacer primero esto. Una vez que tengo la casita así, lo que voy a hacer va a ser abrirla. ¿Vale? Y voy a hacer una marca en el centro. Es decir, si mide 22 centímetros, voy a hacer una marca con un lápiz a 11 centímetros. Así como estáis viendo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger mi estructura de zigzag y centrarla en el centro donde he hecho la marquita. No sé si lo podéis ver, me voy a acercar para que lo veáis. ¿Veis ahí esa marquita? Pues el centro tiene que ir ahí justamente. Y hacia el otro lado igual, centrándolo. ¿De acuerdo? Lo abro y lo centro.
Entonces, una vez que lo tengo así centradito, voy a abrir la pestaña de la derecha y voy a echar pegamento en el cuadrante superior. Es decir, una vez que lo tengo abierto, veis que la cartulina estaba aquí partida en dos, voy a echar pegamento por este ladito de aquí y voy a hacer lo mismo hacia el otro lado, pero en el cuadrante inferior, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a pegarlo. Lo tengo centradito y lo voy a pegar. Perfecto, y una vez que lo tengo pegado, lo vuelvo a poner en su sitio, que es este, y se me va a quedar así. ¿Veis? ¿Veis cómo se ha quedado? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser coger lo que he forrado con mis papeles decorados. Voy a abrirlo así. He decorado solo la parte de adelante, no he querido decorar la parte de atrás, porque luego lo voy a pegar en un álbum. Entonces, pues nada, lo abro y lo que sí voy a hacer va a ser una marca en el centro. Voy a medir, que mide 12 centímetros, y voy a hacer una marquita aquí a 6 centímetros. Fijaros, he hecho una marquita a 6 centímetros en la parte del doblez para pegar ahora mi estructura. Así que nada, voy a echar pegamento en este triangulito de aquí y en el triangulito de atrás. He hecho en ese y he hecho en este. Y a continuación lo pego centradito, como estáis viendo, así. Bien pegadito, bien pegadito. Vale, y una vez que está pegado, pues ya tenemos nuestra tarjeta hecha. A la hora de abrirla, ¿veis? Va a hacer el efecto este pop-up tan chulo que estáis viendo. Luego, aquí en esta parte de aquí podéis pegar fotos, podéis poner frases, yo qué sé, miles de cosas. Entonces, fijaros la estructura cómo es. Es bastante resistente, aguanta todo y se abre y se cierra perfectamente. Esto, si lo pegáis en un álbum, pues queda después la mar de vistoso, ¿veis? Así que nada, chicos y chicas, aquí tenéis mi aporte de hoy. También le podéis, si queréis, redondear las esquinas, lo que queráis. Tenéis 1000 opciones. Decorar esta parte de aquí, que yo también la decoraré. Podéis ponerle un lacito, en fin, lo que queráis. Así que nada, aquí tenéis el vídeo de la tarjeta pop-up que os enseño hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartir para que el canal siga creciendo. No olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos en un próximo vídeo, mis amores. ¡Chao!